Bienvenidos a nuestra clase de química. El tema del día de hoy es la tabla periódica. Antes realizaremos un test de memoria. Puedes invitar a un amigo o a una persona que esté cerca de ti. Comencemos. Buena suerte. Prueba número 1. Memoriza los siguientes elementos. ¿Dónde está hidrógeno? Está en la caja número 2. Ampliemos un poquito de dificultad. Prueba número 2. Memoriza las imágenes. ¿Dónde está hierro? Está en la caja número 4. Prueba número 3. Ampliaremos la dificultad. Ahora memoriza los siguientes elementos. ¿Dónde estaba flúor? Está en la caja número 5. Ahora veamos. ¿Sabías que en 1913 Henry Moseley, basándose en experimentos con rayos X, determinó los números atómicos de los elementos y con esos creó una nueva organización para los elementos? Observemos el siguiente elemento. En la ley periódica, las propiedades químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos, lo que significa que en el número atómico es el que nos va a indicar el orden de la tabla periódica en la que se encuentra cada elemento. Observemos los grupos y periodos. Los grupos. Veamos en este momento en la tabla periódica qué son las columnas de la tabla, y para ello vamos a observar que son las columnas de manera vertical. Es por ello que la primera columna abarca estos elementos, comenzando desde el hidrógeno y terminando en Francia. Observemos en la siguiente hilera vertical, quienes conforman desde berilio hasta radio. Estos elementos van a conformar el grupo número 2. La siguiente hilera vertical conforma el grupo número 3 y así sucesivamente vamos a encontrar cada uno de los grupos. Por lo tanto, tienen 18 grupos la tabla periódica. Ahora veamos los periodos. Y estas son las filas de la tabla, que son las hileras horizontales. La fila número 1, quien comprende desde hidrógeno y llega a helio, sin importar los espacios entre cada elemento, representan el periodo número 1. Luego seguimos al periodo número 2 de manera horizontal y así sucesivamente vamos a llegar al periodo 3, periodo 4, periodo 5 y periodo 6. Acá nos detenemos. Observemos cada uno de los elementos. Pero no solamente estos elementos conforman el periodo número 6. También tiene una singularidad, que solo los elementos de la hilera 6 pertenecen también al siguiente elemento que están en las partes inferiores, ya que anteriormente la tabla lucía así. Observemos dónde están representados los elementos del periodo 6. Anteriormente la tabla se representaba de manera larga, pero ahora la conocemos como la hemos visto en la actualidad. Lo mismo sucede con el periodo número 7. Observamos que no solamente esos elementos pertenecen al periodo número 7, sino que también en la segunda línea de los elementos inferiores.
Ya que hemos visto los grupos y periodos, vamos a clasificarlos. La primera clasificación vamos a observar que son los metales alcalinos. En total son 6. Inician en litio y terminan en francio. Son metales blandos, brillantes y altamente reactivos a su temperatura y presión estándar. Por ejemplo, el litio vamos a encontrarlo en las baterías de nuestro celular. También tenemos a sodio, no solamente lo vamos a encontrar en la sal de mesa, sino que también lo vamos a encontrar como parte de los aerosoles, en este caso los desodorantes o algún producto aerosol. Vamos ahora a observar la siguiente clasificación y son los alcalinoterrios. Son todos los elementos del grupo número 2. Son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, pero menos reactivos que los alcalinos. Por ejemplo, tenemos acá a berilio, donde lo podemos encontrar en las llaves. Vemos a calcio, no solamente lo encontramos en los medicamentos, sino que también como parte de la construcción. Veamos en los siguientes, son los metales de transición. Estos son fáciles de aprender ya que comienzan desde el grupo número 3 al grupo número 12. Se encuentran en la parte central de la tabla. Estos son buenos conductores del calor y electricidad. Estos 3 elementos que estamos observando, que es cromo, hierro y cobre, formarán el acero. Por lo tanto, lo podemos encontrar en las construcciones, puede ser en estructuras de estadio. Ahora observemos los siguientes elementos y son otros metales. Como sabemos, son elementos que forman como una escalera. Para poder identificarlos, recordemos que los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Son maleables y dúctiles, tienen brillo característico. Por ejemplo, el aluminio, el estaño y el plomo. Estos son elementos que normalmente hemos escuchado y el aluminio lo hemos observado en estructuras. También puede ser en las latas de alguna gaseosa y en el papel aluminio de cocina. Ahora veamos los siguientes, que son los metaloides. Son los que se les conocen como sedimentales, ya que comparten características tanto de los metales como de los no metales. Tenemos a boro, a silicio y a telurio. En el boro podemos encontrarlo en el desinfectante y en el jabón de polvo. Veamos ahora los no metales. En los no metales son pobres conductores del calor y la electricidad y no poseen brillo, no son maleables ni dúctiles y son frágiles en estado sólido. Acá son los famosos CHOMS, sin olvidar el hidrógeno y selenio. Estos son los más mencionados ya que los hemos encontrado en la naturaleza y no son buenos conductores ni de corriente eléctrica ni de calor. Los halógenos. Los halógenos están conformados por el grupo número 17, comenzando desde flúor y terminando en tenés. Vamos a ver a flúor, a cloro y a bromo. Estos elementos los hemos encontrado en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, flúor en la pasta dental. Tenemos a cloro, lo podemos encontrar en los productos de limpieza. Veamos los gases nobles. ¿Quiénes son los gases nobles? Son llamados gases ya que son condiciones normales y estos se encuentran en estado de la materia. Tienen una reactividad muy baja, son inodoros e incoloros. Por ejemplo, el gas de los globos, y este pertenece a él. Por último, tenemos los lantánidos y actínidos. Estos son los del último grupo, donde nosotros encontramos los elementos en la parte inferior.
Ahora, pongamos a prueba lo aprendido. Pregunta número 1. ¿Cuál es el nombre según su clasificación de los siguientes elementos? Observa la tabla periódica. Muy bien. Y estos son llamados metales. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre según su clasificación de los siguientes elementos? Observa la tabla. Recuerda que estos son los elementos que están en el centro de la tabla. Y se clasifican como metales de transición. Ahora observemos la siguiente tabla e indica cuál es el nombre según su clasificación. Muy bien, son los alcalinoterros. Gracias por tu atención.